¿Qué tal? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con la parte de estudiar algunas propiedades de esta definición formal que ya hicimos con rigor de la integral de Riemann. Entonces, pues en primer lugar vamos a tratar de encontrar alguna familia interesante de funciones que sí vaya a ser Riemann integrable, ¿sale? Porque aunque pueda parecer que en muchas ocasiones una función va a ser integrable en este sentido, pues no siempre va a ser cierto. Hay veces que las funciones no van a ser Riemann integrables porque lo que va a suceder de alguna manera es que las sumas inferiores y las sumas superiores tienen saltos muy abruptos, ¿sí? Esto pasa cuando como que de alguna manera la función tiene ahí un conjunto muy importante o muy grande de discontinuidades, ¿sale? Entonces, pues justo en esta frase acabo de decir una idea clave para pensar en una buena familia que sí va a ser Riemann integrable. Si nosotros tenemos las funciones que son continuas, pues como que esas parece ser que su dibujito de sus gráficas son bonitas y como que de alguna manera sí deberíamos podernos aproximar a este valor, ¿no? De una integral dada esta función, estas propiedades de continuidad. Entonces, pues lo que vamos a hacer es primero eso, ¿no? Vamos a demostrar que efectivamente todas las funciones continuas sobre algún rectángulo van a ser integrables en ese rectángulo, ¿sale? Entonces nuestra proposición va a decir la siguiente cosa. Si consideramos entonces una función que está definida sobre un subconjunto R que es un rectángulo de un Rn y va a los reales y además es continua en ese dominio, entonces la función f va a ser integrable sobre este rectángulo, ¿sale? Entonces, ¿cómo va la demostración? Pues la demostración utiliza ciertas propiedades que nosotros sabemos a partir de las cosas que hicimos en cálculo 3. ¿Sale? En cálculo 3 nosotros sabíamos que una función que tenía dominio un conjunto cerrado y acotado y además que tuviera la propiedad de ser continua, iba a también satisfacer la propiedad de ser continua uniformemente. ¿Sale? Entonces, por ese resultado sabemos que f es continua uniformemente en un rectángulo, porque en particular los rectángulos que estamos considerando pues son conjuntos cerrados y acotados. Entonces sabemos que f es continua uniformemente sobre este rectángulo. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a ver lo del criterio que utilizamos, que demostramos en el video pasado, para ver de a de veras que va a ser integrable a partir de esto de la continuidad uniforme. Entonces lo que vamos a hacer es considerar un epsilon y ver que de a de veras existe una suma superior y una suma inferior, de manera que cuando las restas nos da algo más pequeño que ese epsilon, ¿sale? Entonces consideramos un epsilon positivo y vamos a utilizar la propiedad de continuidad uniforme. Como epsilon es positivo y estamos en un rectángulo, siempre lo que estamos haciendo es sobre rectángulos de medida positiva. Entonces lo que vamos a considerar es epsilon entre la medida de todo el rectángulo. Esto va a ser un número también positivo, a partir de que epsilon y la medida de los rectángulos son números positivos, y vamos a utilizar la condición de continuidad uniforme para esta constante, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es, por la continuidad uniforme, sabemos que existe algún valor delta positivo tal que se satisface la siguiente cosa. Para cualesquiera vectores que nosotros consideremos dentro del rectángulo, se cumple que siempre y cuando la norma de esta diferencia sea más pequeña que delta, entonces vamos a poder asegurar que la norma de las imágenes también es más pequeña que esta constante de epsilon sobre m, ¿ok? Sobre la medida de r más bien. Sale. Entonces vamos a hacer esto y lo que vamos a ahora construir es una partición donde vamos a utilizar esta condición, ¿sale? Entonces vamos a considerar una partición epsilon tal que los subrectángulos, digamos R1 hasta RK, los subrectángulos inducidos tengan diagonal
más pequeña que esta delta. Entonces que la diagonal de cada RI sea más pequeña que esta delta. Entonces, para convencernos de eso, pues nada más es como si tenemos nuestro rectángulo de veras, lo podemos dividir en rectángulos suficientemente pequeños, tal que la diagonal ya sea más pequeña que cualquier número positivo que nosotros queramos, ¿sale? Entonces, bueno, es como un ejercicio que se puede demostrar, no muy complicado. Entonces vamos a dar por hecho que eso se puede hacer, y lo que vamos a utilizar ahora es, justo como la diagonal es la distancia más grande que está existiendo en un rectángulo, entre puntos de un rectángulo, como que al pedir que la diagonal sea más pequeña que delta, lo que vamos a poder asegurar es que cualquier puntito que esté en uno de estos subrectángulos, sus distancias es más pequeña que delta, ¿sale? Entonces nos vamos a fijar justamente en esta diferencia entre la suma superior de f con respecto a esta partición que estamos considerando, una partición que tiene subrectángulos inducidos, tal que su diagonal es menor que delta, y pues vamos a tratar de ver que esta satisface la propiedad que queremos, ¿va? Entonces, de entrada, pues esto, ya haciendo la algebrita, pues nada más va a ser una suma sobre todos los rectángulos que estamos teniendo en este caso acá, de los supremos menos los ínfimos de las imágenes de la función en cada uno de los subrectángulos, multiplicado por la medida de cada uno de estos subrectángulos, ¿sale? Y ahora también vamos a utilizar otro de los teoremas fuertes que vimos en cálculo 3 para funciones continuas. Como estamos viendo justamente que el MI mayúscula es un supremo de los valores de la imagen de una función, cuando variamos x en un rectángulo que justamente es un conjunto cerrado y acotado, pues esto va a ser lo mismo que un f de xy para algún xy, ¿no? Para algún xy que justo vive en este rectángulo. Esto era lo de que una función que es continua en un conjunto cerrado y acotado alcanza sus valores mínimos y máximos si está cayendo a los reales, ¿sale? Y pues lo mismo con el ínfimo, ¿no? Si tenemos el MI, que es el ínfimo de estas cosas, f de x, tal que x está en el rectángulo, pues de nuevo, porque la f es una función continua y el RI es un conjunto cerrado y acotado, pues esto va a ser lo mismo que la evaluación en algún puntito para algún y que está en ese rectangulito también, ¿sale? Entonces, con esto que podemos decir que este MI mayúscula y MI minúscula en realidad los podemos cambiar con evaluaciones de la función en algunos puntos adecuados, ¿sale? Entonces esto se va a reescribir nada más como la suma desde i igual a 1 hasta acá de f de xy menos f de y por las medidas de los rectángulos, donde los x's y los y son pues, los puntos adecuados donde se alcanzan los máximos y los mínimos de nuestra función restringida a estos subrectángulos, ¿sale? Y ahora sí vamos a utilizar la condición de continuidad uniforme. Fíjense que esto de aquí pues coincide con nada más haber tomado el valor absoluto, porque pues este es el máximo y este es el mínimo de la función, entonces esto sí es positivo. Y entonces nada más aquí pongo valor absoluto de f de xy menos f de y por la medida de los rectángulos, y utilizamos la condición de continuidad uniforme. Como xy y y son puntitos que viven en cada uno de estos rectángulos y la medida de la diagonal de estos rectángulos es más pequeña que delta, podemos concluir que esta cantidad debe ser más pequeña que epsilon sobre la medida de los rectángulos, ¿sale? Entonces, por lo tanto, podemos ver que esto es menor o igual, haciendo la suma sobre cada una de estas desigualdades, el valor epsilon dividido entre la medida del rectángulo original y pues sí le tenemos que estar multiplicando las medidas de los RIs, ¿sale? Desde 1 hasta acá. Eso se vale para cada uno de los rectángulos que tenemos, porque cada una de las diagonales es más pequeña que delta.
Y entonces pues aquí fíjense que este término de aquí ya no depende del índice de esta suma, y entonces lo podemos factorizar y lo que va a quedar es la suma de las medidas de los RIs multiplicado por esta suma, por esta cantidad de epsilon sobre la medida del rectángulo. Y pues de nuevo aquí utilizamos que esta noción de medida pues satisface que si estamos teniendo una cantidad de rectángulos que unidos me da uno más grandote, pues en realidad esto es la medida de ese rectángulo, ¿no? Entonces esto va a ser lo mismo que epsilon entre la medida de R multiplicado por la medida de R, que es justamente el conjunto que obtenemos cuando unimos cada uno de los RIs. Entonces esto se simplifica y ya nada más queda epsilon, ¿sale? Entonces, bueno, para recapitular, pues, ¿qué es lo que estamos logrando? Pues estamos logrando probar que este número epsilon es mayor o igual que con lo que empezamos esta expresión, ¿sale? Eso quiere decir, ya todo englobado, que epsilon es más grande que la suma superior de la función f con respecto a esta partición p epsilon menos la suma inferior de la función f con respecto a esa misma partición, ¿sale? Y pues con nuestro criterio de integración, entonces por lo tanto podemos concluir que f es integrable en este rectángulo, ¿sale? Entonces bueno, con esto ya logramos entonces tener una familia infinita muy importante y muy rica de funciones que sí van a satisfacer condiciones buenas para esta teoría. Las funciones que sean continuas ya van a ser integrables, ¿ok? Entonces, pues eso ya es bastante interesante porque ya realmente muchas veces nos enfocamos solo en estudiar funciones continuas, ¿no? Es como una de las primeras propiedades que nos da un poco de más información importante o que realmente va a ser útil para trabajar con funciones, ¿no? Si no tenemos las condiciones de continuidad, pues no es muy fácil estar haciendo trabajo con ellas, e incluso si queremos hacer cálculo diferencial, por ejemplo, pues ya sabemos que si una función es diferenciable en cierto punto en particular va a tener que ser continua, ¿no? Entonces cuando hagamos cosas de derivadas, pues necesitamos a fuerzas lo de la continuidad, ¿no? En particular con este resultado, pues también podríamos decir que toda función que sea diferenciable en todo su dominio, pues por ser continua, pues también va a ser integrable, ¿sale? Entonces, bueno, de alguna manera aquí hicimos la introducción de una familia bastante importante, y ahora pues también podríamos preguntarnos de manera recíproca qué pasaría si una función es integrable. ¿Podríamos asegurar que sea continua? Desafortunadamente no se va a poder asegurar que sea continua, pero sí vamos a poder decir algo al respecto de ciertos puntos de continuidad. Entonces la siguiente proposición va a ser la siguiente. Si tenemos justo una función que sea integrable en un rectángulo, entonces lo que vamos a poder asegurar es que sí existen ciertos puntos de continuidad en el interior de nuestro rectángulo, ¿sale? Va a existir algún puntito x0 que vive en el interior del rectángulo, de manera que la función es continua puntualmente en este punto, ¿sale? Entonces pues hay que hacer una demostración que utiliza también varios resultados que estuvimos trabajando en cálculo 3 con respecto a funciones y conjuntos. Entonces va de la siguiente manera. Lo que vamos a intentar hacer justamente es tratar de construir una sucesión de rectángulos anidados con cierta propiedad para que tomemos una intersección de todos ellos, y con cierto teorema vamos a poder asegurar que ahí hay algo, y ahí vamos a poder ver que se satisface la continuidad. Tenemos que hacer esta construcción entonces. Entonces vamos a hacer el primer paso. El primer paso es, bueno, como nosotros sabemos que la medida del rectángulo es positiva, porque estamos considerando rectángulos positivos con medida positiva en este caso, pues sabemos que podemos utilizar este criterio de que si la función es integrable, entonces existen sumas, particiones, de manera que la suma superior y la suma inferior es más pequeño que cualquier cantidad positiva, en particular para esto, ¿no? Entonces va a existir una partición del rectángulo, de manera que se cumple esto: la suma superior de la función f con respecto a esta partición menos la suma inferior de la
función f con respecto a esta partición es más pequeña que la medida. Y ahora pues vamos a recordar esta diferencia entre una suma superior y una suma inferior, pues en realidad la podemos escribir como una suma de los máximos de nuestra función menos los supremos de la función menos los ínfimos, multiplicados por las medidas de los rectángulos, y esto lo variamos por todos los rectángulos que supongamos ahorita que hay acá. ¿Sale? Ok, entonces a partir de esto vamos a poder justificar la siguiente cosa. Debe existir algún índice, existe un I1, tal que esta cantidad de MI menos MI tiene que ser más pequeña que 1, ¿sale? De lo contrario, ¿qué pasaría? Si se cumpliera la negación de esto, lo que debería de pasar es que para toda I, esta cantidad de MI menos MI y minúscula es mayor o igual que 1, y entonces ¿qué obtendríamos? En esta suma podríamos cambiar con una desigualdad esto nada más con, pues esto como es mayor o igual que 1, esto le va a ganar a nada más la suma de los rectángulos, de la medida de los rectángulos. Aquí piensen que es como un 1, ¿sale? Y esto pues se vale para todos, ¿no? Entonces desde igual a 1 hasta acá. Pero pues esta de aquí es justo la suma de las medidas de los rectángulos que nos dan uniéndolos todos, pues el R, ¿no? Entonces esto es la medida del rectángulo. Pero por otro lado, por cómo construimos esta partición, habíamos dicho que esto era más pequeño que la medida de este rectángulo, ¿no? Entonces esto está haciendo una contradicción, porque pues no puede ser que un número sea mayor que el mismo, ¿no? Sale. Entonces pues no debe de pasar esto, lo de que para todos los I se satisface este índice, esto de que MI menos MI minúscula es mayor o igual que 1, entonces existe uno de estos, ¿sale? Va, entonces existe este rectángulo RI1 tal que se satisface eso, ¿no? Que el supremo de la función en ese rectángulo menos el ínfimo de la función en ese rectángulo es más pequeño que 1. Y además vamos a ver que podemos suponer que el interior de este rectángulo del RI1 está metido dentro de todo nuestro rectángulo. Eso quiere decir que como que no, más bien, perdón, al revés, que el RI1 está contenido en el interior de nuestro rectángulo. Eso lo que quiere decir básicamente es como que podemos asegurar que el RI1 no está pegado hacia los bordes. ¿Cómo podríamos asegurar eso? Pues a priori tal vez podría pasar que sí este rectángulo esté pegado hacia el borde, ¿sale? Podría pasar un dibujito de esta manera, como que aquí tengo el R y el R sub I1 que considere está como pegado así, ¿no? Hacia el borde. Entonces, bueno, pues no es muy grave, lo único que hacemos en este caso es podemos considerar un refinamiento, de manera que aquí meta como un nuevo punto en esta partición, en esta dimensión, para que se parte este rectángulo y ahora ya tengamos un R sub I1' que de veras está metido en el interior, ¿ok? Como pues estamos haciendo un refinamiento y se va a cumplir que este RI sub 1' está contenido en el RI sub 1, podemos asegurar la misma condición de que el MI 1 menos MI 1' satisface esto, ¿sale? Porque cuando refinas nada más estas cantidades del supremo y del ínfimo se aproximan más. Entonces si este número era más pequeño que 1 de entrada, pues también cuando lo refinaste y te fijaste en esa cantidad sigue siendo más pequeño, ¿no? Entonces con eso podemos asegurar esta condición de que el RI sub 1 vaya a estar metido en el interior del rectángulo, ¿ok? Entonces bueno, ese fue nuestro primer paso. Entonces básicamente encontramos un RI sub 1 donde el supremo de las imágenes de la función ahí es menos el ínfimo es más pequeño que 1, y ahora vamos a utilizar como el mismo argumento pero aplicado a este subrectángulo. Ahora tenemos nuestro subrectángulo R sub I1 y lo que vamos a hacer es una cosa que es una observación medio clara. Vamos a utilizar que si una función es integrable en un rectángulo, entonces va a ser integrable en cualquier subrectángulo, ¿sale? Entonces en este subrectángulo también se va a satisfacer que f es integrable, y con eso podemos utilizar de nuevo nuestro criterio. Va a existir
una partición, vamos a ponerle super 1 de este rectángulo, de manera que se cumple la siguiente cosa. La suma superior de la f en este subrectángulo para esta partición menos la suma inferior de la f en este subrectángulo con esta partición es más pequeño que la medida de nuestro rectángulo completo dividido ahora sobre 2. ¿Sale? El rectángulo que estamos aquí poniendo es el RI sub 1. Ok. Y de nuevo, pues esto lo podemos reescribir como una suma de ciertos supremos menos ciertos ínfimos por las medidas de los subrectángulos acá que estamos teniendo. Vamos a ponerles superíndices. Desde j igual a 1 hasta un k1. Y pues como está pasando esto de que es menor que esto, en el caso anterior habíamos podido asegurar que existía una de estas cantidades que era más pequeña que 1. Acá en este caso pues lo que vamos a poder asegurar es 1/2, para eso dividimos entre 2, ¿sale? Y el argumento es lo mismo, si cada una de estas cantidades fuera mayor o igual que 1/2, cuando hacemos esta suma podemos acotarla por abajo por 1/2 y la suma de las medidas de los R super 1J, pero pues eso nos da la medida del RI sub 1 y entonces tendríamos que esta cantidad le gana a este mismo número, pero por hipótesis o por construcción esto es más pequeño que ese número, entonces no se podría. Entonces por lo tanto podemos asegurar que existe un J tal que el R super 1J, vamos a ponerle RJ1, satisface, en este de acá satisface que la medida de J1 en el supremo y en el ínfimo es más pequeña que 1/2. Y además vamos a poder también tratar de asegurar esto de aquí, de que el RJ1 que estamos logrando encontrar con esta propiedad se quede metido dentro del interior de nuestro rectángulo RI sub 1. ¿Ok? Y entonces ahora lo que logramos hacer en el segundo paso, vamos a tener como un dibujo del primer paso. El primer paso fue, bueno, aquí ya encontré un rectángulo RI sub 1 que satisface una propiedad bonita de que el supremo de los valores de la función menos el ínfimo ahí es menos que 1. Luego encontré un rectángulo más chiquito, de manera que este va a ser el R super 1J, de manera que los supremos de la función menos el ínfimo va a ser más pequeño que 1/2. Entonces así nos vamos a ir construyendo una sucesión de rectángulos. Entonces empezamos con el RI sub 1, luego agarramos el R super 1J1, y luego va a ser el R super 2 K1, y así nos seguimos, ¿sale? Entonces vamos a estar obteniendo una sucesión de rectángulos anidados, ¿ok? De manera que se satisface también que cada rectángulo del siguiente paso, RI sub el índice que sea, N está metido en el interior del anterior, ¿sale? El índice también aquí que sea. Y pues como es un conjunto de subrectángulos anidados, y estos son conjuntos cerrados y acotados, lo que vamos a poder asegurar es que existe un X0 que vive en el interior, que en la intersección de todos estos conjuntos, ¿no? En la intersección de todos estos RIs. Y aquí pues está variando cierto índice. Entonces es desde i igual a 1 hasta infinito. ¿Ok? Entonces lo que está pasando básicamente pues es que estamos aquí teniendo cada vez rectángulos más pequeños y más pequeños, pero lo que podemos asegurar es que ahí en medio hay un puntito X0 que está metido en cada uno de ellos, ¿sale? Entonces este punto va a tener la propiedad que andamos buscando. Va a ser un punto interior del rectángulo y además va a ser continua nuestra función ahí, ¿sale? Entonces para probar la continuidad pues vamos a usar la definición de epsilon y deltas,
Entonces vamos a considerar un epsilon mayor que 0, ¿sale? Y tenemos que ver que existe algún delta, de manera que el cambio de la función, siempre y cuando agarremos vectores que nos disten menos que delta, pues va a ser más pequeño que epsilon, ¿sale? Bueno, entonces para poder asegurar eso, básicamente sabemos que existe algún natural en los naturales, tal que epsilon es más grande que 1 entre n, ¿sale? Y bueno, aquí además tenemos que utilizar una cosa que estuvimos haciendo en nuestra construcción, que hay que tener también bien en cuenta. Siempre que nos fijábamos en el m y menos mi de acá, dependiendo de en qué paso estábamos, sabíamos que esto era más pequeño que algún número natural, justamente el número natural del paso en el que estuviéramos, ¿no? Entonces en el primero pues es más pequeño que 1, en el segundo es más pequeño que 1/2, en el tercero es más pequeño que 1/3 y así nos vamos a seguir. Entonces eso es importante para esta parte que vamos a probar la continuidad, ¿sale? Ok, entonces pues vamos a considerar un natural de manera que 1 entre n sea más pequeño que epsilon, y pues nos vamos a fijar en un delta tal que la bolita de radio delta centrada en x0 se quede metido dentro del paso n-1, ¿no? Entonces quede metido dentro del paso n-1 de nuestra construcción, ¿sale? Ok, entonces eso qué es lo que estás diciendo básicamente. Por acá anda el x0, por aquí tengo el rectángulo del paso n-1, y pues por acá tengo una bolita de radio delta que se está quedando metido dentro de este rectángulo del paso n-1. Es importante que cada una de estas cosas estuviera teniendo esta propiedad de que el interior se queda metido para poder asegurar que existe siempre una bolita abierta, ¿sale? Entonces aquí estamos utilizando la condición de que cada uno de estos rectángulos pues está quedando metido en el interior del que sigue, ¿sale? Entonces bueno, aquí tenemos nuestra bolita para de veras tener el puntito como en medio, ¿no?, de nuestro rectángulo. Entonces existe esta delta por esta parte de la construcción, de que de veras estos rectángulos siempre están metidos en el interior. Si quieren asegurarse, pues el siguiente paso debe ser un rectángulo que está en el interior, ¿no? Entonces ya con eso puedo asegurar que aquí pues va a haber al menos una bolita que sí de veras se queda aquí. Entonces esta delta pues va a cumplir lo que queremos. Consideremos un vector x que está metido dentro de esta bolita. En particular, como esto está metido dentro de el paso n-1, lo que va a suceder es la siguiente cosa. El supremo en este paso menos el ínfimo en este paso pues es más pequeño que 1 entre n. Y como el supremo menos el ínfimo siempre le ganan a la diferencia en valor absoluto de cualesquiera dos evaluaciones de la función en ese dominio, pues en particular le va a ganar a la diferencia entre f de x menos f de x0, que son dos puntitos que viven dentro de este rectángulo, ¿sale? Y entonces con esto pues ya logramos cumplir lo que queremos, ¿no? Por lo tanto, esta cantidad de f de x menos f de x0 pues es en valor absoluto más pequeño que 1 entre n, y por cómo consideramos el n, pues esto era más pequeño que epsilon. Y eso se vale para cualquier x que viva en esta bolita, ¿sale? Entonces con eso estamos asegurando que f es continua en x0, ¿sale? Y pues el x0 vive en el interior porque el primer rectángulo tenía que estar contenido en el interior, ¿sale? Eso también está nada más de ese primer paso, aunque sí requeríamos que en cada momento estuviéramos metidos en los interiores para de veras como tener este dibujito, ¿no?, donde el x0 está dentro de los rectángulos para poder asegurar que esta bolita está ahí metida dentro del rectángulo, ¿sale? Si hubiera estado en la fronterita no hubiéramos podido asegurar eso de que la bolita estaba metida toda en el rectángulo, ¿no? Pero bueno, por eso es importante hacer este paso de que cada interior de un rectángulo pues deba de contener al del siguiente paso,
¿ok? Bueno, entonces pues está bastante interesante esto. La condición de integración a priori no nos dice, no utilizaba nada de la continuidad de una función, pero pues estamos viendo que si es que una función es integrable, entonces de veras debe de existir puntos de continuidad. De hecho, debe de existir puntos de continuidad pues muy ricos, porque básicamente lo que debe de suceder es que en cualquier rectángulo que sea integrable, en el interior de ese rectángulo debe de existir un punto de continuidad, ¿no? Entonces como que están ahí metidos muy densamente los puntos de continuidad en una función integrable, ¿sale? Entonces, bueno, nada más para finalizar, pues justo con este resultado vamos a poder plantear un primer criterio para decir de manera un poco más rápida si es que una función va a ser candidata a no ser integrable, ¿sabe? A veces no es tan fácil saber si es integrable la función, pero con ciertos criterios podríamos decir, bueno, si tiene este estilo de cosas, podemos decir que no va a ser integrable. Entonces el siguiente corolario dice esto. Si nosotros tenemos que D sub fr denota el conjunto de discontinuidades de una función f sobre algún rectángulo, entonces lo que vamos a poder asegurar para ver que una función no sea integrable es si el interior de este conjunto de discontinuidades es distinto al vacío, o sea, si tiene puntos en su interior, la función no va a ser integrable. ¿Cómo se demuestra? Pues ya es una aplicación muy directa de lo que acabamos de hacer. Vamos a hacerlo por contrapositiva. Supongamos por contrapositiva que f sí sea integrable sobre R, ¿no? Y pues también vamos a suponer que el interior de este conjunto es distinto al vacío sobre R. Y el interior del conjunto de discontinuidades sobre R es de a de veras puntos. ¿Sale? Entonces lo que vamos a poder asegurar es como en un conjunto abierto pues al menos debe tener una bolita. También podemos construir algún rectángulo que está contenido en este conjunto abierto, que a su vez está contenido en el mismo conjunto, que es el de las discontinuidades, y que está metido dentro de nuestro rectángulo, ¿sale? Ok, entonces como la función f estamos suponiendo que es integrable sobre R y R' es un subrectángulo, pues podemos asegurar también que f es integrable en LR', ¿no? Y como es integrable en R', podemos utilizar la proposición anterior, ¿no? Entonces vamos a poder asegurar que existe un x0 que vive en el interior de LR', tal que f es continua ahí. ¿Sale? Y como ser continuo puntualmente no importa de si estamos cambiando el dominio o no, pues no importa si es la f restringida a R' o si es restringida a R, ¿no? Entonces lo que podremos asegurar justamente es que este x0 es un punto de continuidad de la f en todo su dominio, pero pues esto es una contradicción, ¿no? Porque este x0, pues por las condiciones que tenemos, tendría que vivir en el conjunto de discontinuidades de nuestra función, pero por otro lado estamos diciendo que sí se tiene la continuidad, ¿no? Entonces esto es una contradicción en el sentido de que por un lado está haciendo la función continua en x0, pero por otro lado está viviendo en las discontinuidades, ¿no? Entonces, pues, ¿qué debe de estar mal? Pues haber supuesto que la función era integrable sobre R, ¿sale? Entonces, por lo tanto, f no es integrable sobre R. Sale. Entonces, pues esto ya es un buen criterio para buscar funciones que no vayan a satisfacer la condición de ser integrables. Si encontramos funciones o construimos funciones de alguna manera donde el conjunto de discontinuidades tiene interior distinto del vacío, pues entonces ya no van a ser Riemann integrables. Por ejemplo, pues las cosas que vimos en cálculo 2, una de estas funciones era como la función
característica de los racionales, ¿no? Esto de que para los números racionales te da 1 y para los números irracionales te da 0. Ahí lo que sucede es que todo el dominio es un conjunto de discontinuidad, ¿no? Entonces, pues como serían todos los reales, el conjunto de discontinuidad, pues su interior, pues sí es distinto al vacío, y entonces esa no sería una función Riemann integrable, lo cual pues coincide con lo que vimos en cálculo 2. Pero este ejemplo se puede generalizar a dimensiones más altas. Por ejemplo, una función que va a satisfacer lo mismo, si estamos en un Rn, podemos decir que la función le asigna 1 si todas sus entradas son racionales y 0 en otro caso. Esa función tiene discontinuidades en todos los puntos, en ningún lado es continua, y pues lo que va a suceder con este criterio es que pues no va a ser Riemann integrable esa función nunca, ¿sale? Entonces, bueno, por el momento pues son buenas propiedades que ya pudimos estudiar respecto de esta condición de ser Riemann integrable, y pues en el siguiente video estudiaremos condiciones un poquito más algebraicas y para manipular esta noción de la integral de Riemann. De mi parte es todo y nos vemos en el próximo video.